Y para los alcaldes tenemos una buena noticia. El doctor Ugarte aquí, que está en la última línea, como dice él, que está ahí mismo, que no es la primera, él dice que evidentemente se alegra cuando un paciente sale y se va para la casa de que tuvo coronavirus. Doctor, hay algo que tiene que ver con el plasma, que evidentemente sería un avance, sería algo positivo para los pacientes de coronavirus. ¿Por qué usted no nos explica cómo han avanzado esos pacientes? Sí, la verdad es que en Estados Unidos hace pocos días publicaron 5 pacientes que habían tomado plasma recuperado de pacientes convalecientes que ya habían sufrido la enfermedad y que tenían inmunoglobulina G elevada específica contra este virus. Entonces, hicieron aféresis de plasma y se la transfundieron. La sorpresa es que ocurrió exactamente lo que pensaban y estos pacientes graves, muy graves, se recuperaron. Ah, pero ¿cuánto? ¿Rápido? Rápidamente, con lo cual la FDA, en 3 días, ya hay un cambio dramático. Entonces, con esto la FDA dio una autorización para realizar más investigación y para tratar compasivamente. O sea, si hay un paciente muy grave que con el tratamiento convencional se está escapando, se puede morir, está autorizado poder tratarlo. Claro. Y en China, días después, publican, como son los chinos, son tremenda potencia, muchos chinos, 10 pacientes que hicieron lo mismo y con el mismo resultado y además agregan mediciones en el hígado, en fin. Y Chile, somos más chiquititos, pero no somos tan lesos. ¿Tenemos uno? ¿Eh? 2. ¡Dos! ¡Bien! Eso es Chile. ¿Eh? Ya tenemos 2 pacientes tratados. ¿Pero qué? ¿Puedo preguntarle a alguien, doctor? ¿Sí? ¿Puedo? ¿Sí? Sí, pero haga la pregunta y luego la Mari. ¿Sí? Lo que pasa es que yo no sé si usted leyó, yo leí 2 estudios que se habían hecho los 2 en California, uno por Stanford y otro por no sé quiénes, y que habían medido efectivamente quiénes tenían anticuerpos contra este virus. Y lo habían comparado con los casos que en esa misma comunidad se habían registrado como... Y lo que daba es que aproximadamente 50 veces más había gente que tenía anticuerpos y por lo tanto probablemente había tenido el virus, nunca se había dado cuenta. Y lo que están bien, como llevando esos estudios, todavía no están totalmente revisados, etcétera, es que pareciera que en realidad es mucho más contagioso de lo que creemos, pero es mucho menos letal de lo que creíamos. Porque si hay 50 veces más personas que tuvieron y que nunca tuvieron ningún síntoma, eso también es como bien interesante. Y queremos saber de qué se trata el plasma, cómo usted, que lo converse con sus doctores. El doctor Ugarte nos va a dar una clase magistral del plasma que en 3 días puede efectivamente recuperar a un paciente COVID-19. Nos separamos, nos vamos un ratito a la pausa. Usted sabe que tenemos compromiso comercial y luego el doctor Ugarte en la pizarra digital para el doctor Ugarte. ¿Le parece? Volvemos al tiro. Seguimos aquí conversando con los alcaldes, también con el doctor Sebastián Ugarte, con nuestra Pamela Lagos, y hablando de esto, doctor, que, bueno, usted no solamente es nuestro doctor aquí en el matinal, sino que también nuestro profesor con el que hemos aprendido mucho. Y por eso quiero que también le transmita a la gente de manera muy didáctica, como siempre, y nuestro amigo, por supuesto, de manera didáctica, este tratamiento que ustedes están haciendo con plasma. Para partir, porque está siendo efectivo contra el coronavirus, parece que tendríamos un gran descubrimiento aquí, ojalá así sea, pero parta explicándonos qué es lo que es el plasma y cómo se trata una persona con el plasma. Claro, en la sangre hay elementos figurados. Uno que es muy conocido son los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno, que tiene hemoglobina y lleva oxígeno a todos los tejidos. Aquí los tenemos, los glóbulos rojos. Pero están otros componentes figurados, como son los glóbulos blancos, recuerden del colegio, estos que persiguen a las bacterias y los destruyen, en fin, los glóbulos blancos en general, varios tipos. Y tenemos también las plaquetas, que son pequeñitas, ¿no es cierto? Ahora, todo este líquido de un color como suero de leche, como más opalescente, como el ámbar, es plasma. Si nosotros centrifugamos la sangre, tenemos máquinas especiales que centrifugan y que tienen unas celdas fotosensibles que identifican los elementos celulares y los van apartando a un ladito sin dañarlo. Podemos extraerle a un paciente sin sacar sus glóbulos rojos, no le afectamos su hemoglobina, sin sacar sus glóbulos blancos, solo esa parte que tiene el contenido proteico donde está
es rico en anticuerpos, en inmunoglobulina, sacamos esto. Este es el plasma, lo transparente. Claro, cuando ustedes ven la sangre se ve roja. Y si pasan más horas, empieza a poner un color más oscuro. Si ustedes separan, tienen toda esta fracción, que son los glóbulos rojos, las células rojas, y tienen las células blancas, donde están leucocitos, los linfocitos, las plaquetas, y después queda esto del plasma. Esto de acá. Pero acá, este plasma que sacaron, sale del paciente sano, el que se recuperó, que tiene anticuerpos, para ponérselo al paciente que está enfermo. Eso es. O sea, una persona que vivió la enfermedad, que sufrió la enfermedad... Lo que usted ya mandó para la casa, por ejemplo. Y se recuperó. Le hacemos 2 test de reacción de cadena de polimerasa. Negativo uno, negativo el otro. Esperamos que haya tenido una completa recuperación, 2 a 3 semanas. Le hacemos test de inmunoglobulina G elevado, inmunoglobulina M desapareció. ¡Pum! Obtenemos el plasma con estas máquinas especiales de aféresis de los pacientes. Perdón, ¿y le vuelven a meter los glóbulos rojos y los blancos? Exacto, los glóbulos rojos no se los sacan. No sabía que eso se podía hacer. No, sí, tengo la pura Yo cara pensé de que había que leso. sacar, yo pensé que había que sacar toda la sangre y después una cosa se No, tenemos unas máquinas especiales que hacen eso. Miren, si tan lesos no somos. Pero separan, se quedan con lo que necesitan y el resto te lo devuelven. Claro, y eso en un proceso, ¿cuánto demora? 1 hora. Rapidísimo. 1 hora. En 1 hora va el paciente ya recuperado. 1 hora le pinchamos una venita, unas chiquillas encantadoras que le están damos ahí en el chocolatito para darle la gracia. Se pincha poquito, no es como una... Es pinchar una venita acá. Es con una agujita, como sacar sangre. Como para sacar sangre, claro. Y demora sacar sangre 7 minutos y esto demora... Pero todo eso en el recuperado, 1 hora. ¿no? Y para ponérselo al enfermo... Hacemos una serie de test que no haya ninguna posibilidad de contagio, ninguna enfermedad, como una transfusión. Tal cual. Vemos que no haya incompatibilidad de grupo sanguíneo por seguridad, porque también pueden haber ese tipo de anticuerpos. Seleccionamos preferentemente varones y mujeres que hayan tenido pocos partos, porque también el tipo de reacciones cruzadas cuando la mujer ha tenido más partos puede generar problemas en el paciente. Y seleccionado eso, adivinen, con esto que hacemos en 1 hora, obtenemos 400 a 500 ml. ¿Harto? Harto. ¿Medio litro? ¿Y cuánto hay que pasarle a un paciente? ¿Cuánto? 200. O sea, con uno. O sea, que acá yo me doy medio. Con uno podemos ayudar a 2. Se podría obtener hasta 600 ml, pero como son pacientes que vienen recuperándose de una enfermedad, no están... ¿Cuánto se demora ese paciente en rehacer ese plasma que tenía? Ese paciente... ¿Es cosa de tomar agua nomás? Claro, y por supuesto tiene que todo su sistema de respuesta corporal, su médula general respuesta. ¿Por qué era mi pregunta? Porque quiero saber cuántas veces a la semana le podemos sacar. Claro. No, ahí hay que dejarlo descansar al pobrecito, pero lo que pasa es que la cantidad de potenciales donantes es importante. Claro. Sí. La Mari tiene. ¿Mari? Claro, hoy está muy interesante esto, doctor, porque cuando usted lo ha probado, quiero que nos diga ya, es poquito, 200 ml, le hacen este trasplante al paciente y la recuperación es inmediata, como combate el virus de manera rápida. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ha visto que reacciona el paciente? Mira, a ver, los pacientes que hemos escogido son pacientes muy graves que se están escapando de las manos. Disculpe que cuente una cosa que así es la verdad. O sea, pacientes que no están con una droga para sostener la presión, con 2 drogas, que están en ventilación mecánica, desde luego, que estando en el ventilador no se pueden ventilar bien y que uno lo tiene que acostar boca abajo para poder ventilarlo y oxigenar. ¿Por qué boca abajo, doctor? Porque cambia la forma en que se desplaza el diafragma. El peso del corazón que aplasta el pulmón cae hacia adelante y deja más espacio para... Alguien que está muy grave, para que nos quede claro, que está muy grave con ventilador. Sí. Y ahí
ahí todo sirve. Y usted dice que lo dan vuelta Sí. y ahí el respirador es más eficiente. Es más eficiente porque Mira. de partida el peso del corazón cuando uno está acostado boca arriba cae sobre la espalda. O sea, si ustedes piensan, nosotros como humanos en la antigüedad, hace mucho tiempo, no andábamos en 2 pies, andábamos en 4 pies. Entonces no estamos hechos para estar acostados así. Nuestra biología está hecha para estar adelante. así. Entonces cuando damos vuelta, perdón, un poco ronco, damos vuelta al paciente Lo van a boca acusar, abajo. lo van a acusar los... Sí. 2 tomas y un té. De Ya, que- la alcaldesa también. ¿Usted cree en Darwin? Claro, sí. No, pero... No, pero- hace broma. Yo también, obviamente. Efectivamente, esto de acostarlo boca abajo mejora porque la circulación coincide mejor con la ventilación. Las arterias llevan la sangre hacia ciertos lados, Claro. independientemente de que uno se acueste Doctor, boca arriba o boca abajo. mira. Y la ventilación, cuando está acostado así, no coincide con la circulación. Doctor, que me llama la atención que usted está hablando de pacientes con ventilador mecánico, o sea, este tratamiento del plasma sirve para cualquier tipo de paciente, para los que están graves, para los que están entrando en la enfermedad, para los que están en un proceso intermedio. No, lo que se ha aprobado internacionalmente y se ha recomendado son para pacientes graves. Es que lo han hecho cuando ya nada más resultado, ¿no? Claro. Porque es una cosa experimental. Todo suma. Claro, siempre que estamos corriendo la frontera de la ciencia, corriendo la frontera de la tecnología, lo usamos en aquellos casos compasivamente, en forma desesperada, cuando el tratamiento convencional Ya no ha está- fracasado. Pero me gustó lo del plasma, sobre todo lo rápido. El alcalde Castro tiene una pregunta. Sí, la pregunta es que esto vuelve a ratificar esta importancia de salir a captar a todos los enfermos asintomáticos, ¿no? Que ayer además el ministro decía que llegan a ser hasta un 75%. O sea, hay mucha gente Muchos, sí. que está contagiada de coronavirus, que no tiene síntomas, pero que no lo sabemos. Y ahí la pregunta es, el ministro hace harto tiempo anunció que venía una llegada de test masivo y que nos iban a repartir. A Evelyn le debe pasar lo mismo que a mí, lo hemos conversado con otros alcaldes, todos los días nos llegan ofertas de test para identificar a esos asintomáticos. La pregunta es, ¿cómo vamos en eso? Para poder captar a esos asintomáticos y poder ¿Sirve para el aportar a plasma? que Claro. más gente pueda, por ejemplo, Donar entregar su plasma. plasma. Claro, eso es muy importante y acá en Chile con anticipación la autoridad sanitaria ha ido vigilando esto. ¿Y qué dijeron ellos? Algo muy razonable. Dijeron, no vamos a importar esto hasta que el Instituto de Salud Pública certifique cuáles son confiables y cuáles no. Fueron responsables. Esto demora la llegada, pero garantiza la llegada de exámenes Recordemos lo que pasó en convenientes. España y en Estados Unidos, Claro, Se tuvieron que devolver. que los efectivamente. test no funcionaban. Se importaron en España y gastaron una cantidad de plata y no servía, y en Estados Unidos lo mismo. Con baja sensibilidad. Entonces el ISP buscó ratificar, dijo ya, esto sirve. Después de eso ocurrió otra cosa, que la autoridad sanitaria china, que son los CDC de China, no sé cómo se escribirá en chino, pero CDC, ellos ahora están, antes de liberar las partidas, están certificando la calidad porque no quieren el papelón de lo que ocurrió en España y en Estados Unidos y quieren asegurarse que sean productos de Entonces, calidad. lo que dice el alcalde, el asintomático nos serviría acá para poder usar el plasma. Efectivamente, si uno identifica, tiene varias repercusiones. Uno, saber la real magnitud de la pandemia. 2, identificar otra cosa. Imagínate, tú te haces el examen y tuvieras anticuerpos. Significa que ya tuve coronavirus. Tuviste y no tienes IgM, o sea, no es de ahora hace poco, sino que fue hace días, que ya tienes inmunidad. Claro. Tú estás protegido. Claro, pero y ahí le quiero preguntar, cuando usted pone el plasma que veíamos acá, Doctor. lo ponen en el paciente Paciente. que está muy enfermo, usted dice que hay que usarlo. ¿Qué ha visto usted, doctor Ugarte, en tiempo y en evolución en un paciente? Mira, lo que vimos fue impresionante. Personalmente, para uno como médico es sobrecogedor. Fue en la ¿tú lo viste? Sí, En 2 sí, pacientes. ya tenemos 2 pacientes. ¿Son de ustedes? Sí, sí, nosotros. Tienen 2 pacientes. ¿Y qué, En Providencia, ¿Y qué en fue? Providencia. Providencia, Bien, y sí. Providencia. ¿Y qué vio? Cuéntenos Mira. para saber. La primera paciente
estaba muy grave, con 2 drogas vasoactivas, en shock, sangrando, en ventilación mecánica, una situación horrible. Iniciamos esto y dijimos, bueno, a ver qué pasa. A las pocas horas, pum, le cortan una droga porque ya no la necesitan. Nosotros somos súper cuadrados y estandarizados, entonces la droga subió un poco la presión, baja la droga, sube otro poco, baja la droga, sube otro poco más, se corta la droga. Y pocas horas ya drogas fuera. Las enfermeras, los médicos, todo súper cuadrado, estructurado. Luego de ponerle el plasma. Luego de ponerle el plasma. Después, como yo ya después me fui para la casa y después como a las 4 de la mañana me llaman y me dicen, doctor, le estamos suspendiendo la segunda droga. No puedo Súper creer. rápido. Esa cuestión en cosas de horas. O sea, eso no es la evolución natural de la enfermedad. Aquí algo está pasando. Después, esto es fin de semana. Este fin de semana que pasó, la teníamos acostada boca abajo y ya estaba mejor. La pudimos acostar en la posición habitual, boca arriba. Después le bajamos la presión al ventilador. Después le bajamos el oxígeno. Y la paciente como si nada. Eso nos dice, aquí algo está pasando. Doctor, y esos son todos, o sea, estos 2 casos En menos son- de 3 pero días teníamos. ¿Hay casos donde no haya funcionado? ¿Donde se Es hizo que pero no funcionó? Solo lo hemos usado en 2 pacientes Y los dos y funcionó. lo que está y en los ambos dos han funcionó. funcionado. Dos de Segundo dos. paciente también con 2 drogas vasoactivas, estábamos súper preocupados, decimos, este señor está súper mal. Se le colocó, pum, fuera primera droga. Lo mismo, fuera segunda droga. Empezamos. ¿Y ellos estaban lo- inconscientes también? Inconscientes. Y empiezan porque- de a poco a recuperar la conciencia. Ah, y esa es otra cosa. Le bajamos todo esto y la primera paciente no despertaba y decía, chupaya, la vamos a salvar, pero esta señora está bien, ¿no? Y estábamos ahí y dijimos, no, fuera todos los sedantes, veamos cómo está, en fin. Y de repente todos dábamos vuelta alrededor y decíamos cómo va la señora. Y de repente la paciente abre los ojos. Y le dice, señora, si entiende, apriéteme la mano. Y te aprieta la mano. Ay, qué ¿Para llorar o no? Para llorar. Para llorar. Para llorar. Entonces llamo. O sea que esto podría ser de alguna manera una alternativa a la vacuna, mientras todavía no la tenemos. O sea, como no tenemos vacuna, esto tratamiento. es lo que podemos hacer, por lo menos para los casos más graves. Más graves. Imagínate, la hija de la señora había estado ese mismo día sentada con una silla al otro lado del vidrio mirándola y se le caían las lágrimas. No, yo Nosotros estoy decíamos, con Mari. no, tranquilidad, chiquilla, se va a salir, se va a salir. Y en la noche, a las 3 de la mañana, no me acuerdo ya la hora, llamo a un conocido que tenía el teléfono de la hija, porque tampoco queremos molestar mucho, y le digo, mira, pasó esto, abrió los ojos, responde, si tú tienes el teléfono, para que le avise. Y le avisó, la llamó, y me dijo que la hija lloró de alegría. Claro. Mari, Y ahí usted, doctor, porque es bien impresionante el relato que estamos escuchando de estos 2 pacientes. Yo creo que estamos todos impresionados en el estudio, acá, la gente en su casa. Pero cuando sucede esto y cuando reacciona, porque lo más increíble de todo es que usted dice, lo hemos ocupado solo cuando ya nada funciona. O sea, es cuando el paciente realmente está muy grave. Así es. ¿Qué sintió usted cuando el paciente reacciona y de alguna manera vuelve a la vida? Y la verdad es que es impresionante. Ustedes no saben los detalles, pero además yo conozco personalmente a la hija. O sea, la conozco Claro. y, la responsabilidad. y conozco a la mamá, o sea, y conozco la historia personal de ella. Y yo me daba vuelta como un tiburón alrededor de la cama todos los días porque decía, no se puede morir, no se puede morir. Ella no se nos va a morir. Esto no vamos a aceptar que se muera, así tenemos que hacerlo todo. Moví todas las puertas, golpeé la puerta del director, le dije, doctor, necesito hacer esta terapia, ¿qué es lo que se me ocurre? Facilíteme las cosas. El director, el doctor Castillo, que le agradezco, movió todas las Él es un puertas, 10, dijo, no, esta cuestión se hace. De repente había problemas, le dije, doctor, échame una manito. Él agarró el teléfono, esto se soluciona.
como hay que hacer las Como hay que cuestiones hacer las nomás, po. Y ya tenemos 2 pacientes Yo creo que tratados. merece un aplauso. No, Un bien, aplauso. bien, solo del plasma. ¿Y cómo De los verdad. pacientes, después de que ellos, usted dice que habló con la hija, lógicamente un tema emocionante, pero ellos después retoman la conciencia y cómo han evolucionado con los días? Mira, la verdad es que esto, cuando tú estás en la frontera de la ciencia, todavía faltan más días para que logremos sacarle el tubo, logremos sacarlo del ventilador y más días aún para que logremos sacarlo de la clínica. Pero lo que vemos hasta aquí Ya es milagroso. ya es raro, pues esto no es la evolución natural, que coincide con lo que reportaron en Estados Unidos y lo que reportaron en China. Ahora, en Chile hay médicos, hay científicos, y vean, yo les digo a mis alumnos y les digo a la gente en los congresos, mírense las manos, ¿cuántos dedos tienen ustedes? 5. ¿Cuántos dedos tiene el mejor chinos. profesor del mundo? 5 dedos. ¿Cuántas neuronas tienen ellos en su cabeza y cuántos tiene usted? Las mismas. No hay ninguna razón para que en Chile no podamos hacer la mejor medicina y la mejor ciencia del mundo. Así es. No tienen excusa para hacer medicina de segunda calidad. Caramba, tenemos que competir de igual a igual con China, de igual a igual con Estados Unidos. Y si te la crees y te la juegas, puede que no sea el mejor del mundo, pero al menos inténtalo. Bien. Toda la razón, y el resultado a mí me asombra mucho lo que está diciendo, pero también me asombra que sea como resultado, como algo alternativo, porque no puede ser coincidencia este resultado, doctor. Era un paciente en los 2 casos que estaban extremadamente mal, que ya nada funcionaba y de manera muy rápida le funcionó el tratamiento del plasma. Entonces, ¿por qué no se implementa de manera inmediata? Si daño no le puede hacer una transfusión de plasma, entonces, ¿por qué no se hace nomás? Y lo que pasa es que yo soy súper cuadrado, soy científico, entonces cuando algo no está 100% demostrado, vamos con pies de plomo y en estos momentos, cuando el riesgo es que el paciente se muera, obviamente el beneficio es mayor que el riesgo. Pero si el paciente tiene poco riesgo y la posibilidad que se recupere por sí mismo es alta, no le pongamos a riesgo de terapias que todavía son un poco experimentales. Si yo, por ejemplo, me enfermara y voy y le digo, doctor, ¿sabe qué? Yo quiero que me ponga el plasma. ¿Cómo lo puedo conseguir? ¿Cómo lo haría la clínica para que o los recuperados tienen que acercarse a la clínica? No, pero voluntariamente? mira, nosotros estamos trabajando en esto. Hay otros centros que están empezando a hacer lo mismo. O sea, esto en pocos días más Va a haber evidencia. Va a haber evidencia y vamos a juntar y vamos a publicar los datos y se va a poder comprobar lo que ocurre con plasma versus sin plasma y se van a tener todos los datos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo soy muy cuadrado, soy muy científico, disculpen, no me van a mover de ahí, no me van a sacar una declaración a lo Donald Trump, aquí está el tratamiento, y después se murió una persona en por el Estados medicamento. Unidos. Ya, pero Doc, pasó equipo. Esto fue un momento de decir, acá encontramos algo que nos va a cambiar esta situación. O sea, esto nos ha dado una alegría porque más allá de la cosa científica, uno por un lado es científico, pero por otro lado era un ser humano y tiene un paciente que se está muriendo. pues. Entonces, de repente abre los ojos y habla y te aprieta la mano. Entonces, son pacientes pero horribles. O sea, hacen unas cuestiones que uno no ha visto. No es solo una falla respiratoria, síndrome hematofagocítico, trombosis, antifosfolípido, unas cuestiones... Empieza a capotar todo. Todo. Y cuando todo. abre los ojos, usted, ¿qué es lo que le pasa a usted acá? En lo O sea, personal. es que- como un... Ya. Es que la conoce además, pues entonces no puede más. Pero No. o lo que yo se lo pregunto por lo que le pasa al personal completo. Así aquí, cuando hablan de una cama clínica, estamos hablando de 6, 7 personas. Sí. Es como... Hay todo un ¿sabes equipo qué? ahí. Perdón, yo Lo quiero hicimos decir, bien. qué cosa más increíble que ver a un médico que probablemente ha visto morir a muchísima gente, porque está en la UCI, y en la UCI muere la gente. Ver a un médico que después de muchos años todavía se emociona. Es que yo lo encuentro increíble, porque uno siempre piensa, estarán ya
O sea, Curtido, ¿cómo se como se protege un médico que está viendo la muerte? Yo siempre pienso también con los que se dedican al cáncer o al cáncer de niños, etcétera, que ven morir uno tras otro, tras otro. Bueno, naturalmente muchos también se recuperan y eso es una alegría. Pero ¿cómo se protegen? Y yo muchas veces pensaba que al final como que ya no sienten. No, sienten. Cosa más linda. ¿Y por qué se emociona No, es usted, que es súper importante. alcalde? ¿Qué le Porque lo toca? vi emocionarse a él y me emociona el tiro, po. Yo también. Sí. No, y la, Sí, pues, y la sí que- alcaldesa sabe, su hermano Sí, po. también, Sí, po. un gran médico, o sea, ella conoce muy de cerca. Uno entiende cómo viven, porque además el médico es el que tiene que darle la noticia a los parientes y ve la desesperación de los parientes. O sea, pues, ser médico es una cosa, yo siempre siento que ser médico y ser juez son cosas súper, súper, súper complejas, porque el juez también tiene que decidir si alguien lo suelta o si lo condena. Y hay 10.000 variantes, el juez, pues, pero al final tiene que decir sí o no. Y cómo uno mete tantas variables en un sí o un no, es una cosa muy compleja. Y en los médicos es esa cosa humana de la muerte, que al final nos vamos a morir todos, pero cuando se muere alguien como antes de tiempo, es muy duro. muy Y duro. hablemos de magia, de noticias que uno dice, chuta, están pasando alrededor de nosotros y tenemos que abordarlas, sobre todo en la televisión pública, Gino. Son luces de esperanza, eso es. Sí, luces de esperanza, admiración absoluta, Sí. doctor, para No, usted sí. desde ya. Cariño, Uno es uno siempre. más, si esto lo puede hacer cualquiera si le pone ganas, estudio. Yo estoy de acuerdo créanme. con él. Sí. Y si Yo eso estoy de es- acuerdo con él. Miren, Y- miren